Buenos días, apreciados hermanos, bienvenidos sean una vez más a nuestra página SMI Reforma El Salvador. Como ya es característico, nuestra costumbre es compartir con la hermandad el mensaje de la palabra del Señor, y en esta ocasión por medio del devocional matutino. Así que tenemos una reflexión muy interesante que queremos compartir para poder iniciar nuestro día de labores con un pensamiento inspirado en la palabra del Señor. Pero antes de ello, como es costumbre, quisiera invitarles a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y amado Padre que está en el cielo, en esta hora le damos las gracias por la vida, por la salud, por permitirnos la luz de un nuevo día, por todas sus bendiciones hacia nosotros, hacia nuestra familia. En esta ocasión, Señor, antes de meditar en su bendita palabra, queremos pedirle su dirección, queremos pedirle que nos abra el entendimiento y que la reflexión de esta hora nos ayude para comprender la importancia de nuestra vida, el poder aprovechar el tiempo de una mejor manera, de una manera oportuna, para que así, Señor, al final de nuestra vida podamos lograr con provecho, Señor, el éxito y poder alcanzar la finalidad de todas nuestras metas y sobre todo de la vida eterna. Guárdenos, Señor, bendiga a todos los que son parte de esta meditación. Lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos siempre meditando el devocional La Fe por la cual vivo. Este día 14 de junio, ¿verdad? Con el inicio de la semana, el tema que nos compete reflexionar es la saeta de la muerte. Cuando hablamos acerca de esto, quizás para muchos la muerte es un acontecimiento lamentable, un acontecimiento que nadie disfruta ni espera, ¿verdad? Y son circunstancias que tenemos que también comentarlo. No son una condición bajo la cual el Señor hubiese querido que nosotros viviésemos. Es cierto que cuando Dios formó al hombre, lo hizo en condiciones y de hecho también lo dotó de inmortalidad, pero la inmortalidad era condicional. Sin embargo, por la transgresión y el pecado se introdujo también la muerte a toda la humanidad. Y ahora la muerte pues es una suerte que la mayoría de los seres humanos en su totalidad casi hemos experimentado, y si algunos no lo han hecho son eventos aislados. Sin embargo, hablemos un poco acerca de esta saeta de la muerte. Hay un versículo que cita este devocional que se encuentra en Deuteronomio 32, versículo 29. A la letra, la palabra del Señor dice: ojalá fueran sabios y comprendieran esto y entendieran su postrimería. Esa es la expresión, ¿verdad?, que encontramos en la palabra del Señor. Si usted presta atención, encontramos que este versículo forma parte de un cántico de Moisés. Es una especie de poema profético, el cual fue pronunciado ante todo Israel, ¿verdad? Lo pronunció Moisés antes de morir y antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán hacia la tierra prometida. Pero en este versículo, ¿verdad?, que es un texto muy breve, en verdad, encontramos, ¿verdad?, que allí hay una expresión de lamento, una expresión que incita o hace sentir, más bien es la expresión, un anhelo, un deseo ferviente. Quizás podríamos decir hasta podría interpretarse como una expresión de frustración, de decepción, de tristeza, podríamos tomarlo. Casualmente este versículo tomamos en consideración cuando alguien fallece. En muchas ocasiones, cuando hemos participado en el funeral de alguna persona, amigo, familiar o hermano en la fe, hemos utilizado este versículo para los que se encuentran todavía con vida, para hacer reflexión acerca de esa bendición que es el gozar de la vida. Ojalá fueran sabios, dice el profeta, que comprendieran esto y entendieran a su fin o a su postrimería. En este sentido podemos darnos cuenta de algo muy importante. El versículo apela
muestra un anhelo de alcanzar sabiduría. Pero esta sabiduría que en este sentido la Biblia sugiere, no es una acumulación de conocimiento como quizás nosotros podríamos pensar, una acumulación de información intelectual, no. Quizás en este sentido podríamos entender que la palabra del Señor manifiesta un anhelo de que el ser humano, que las personas tengan la capacidad de saber cómo vivir bajo el diseño de Dios. Hay que entender, queridos amigos y hermanos, que nuestra vida debe cumplir un propósito. Nuestra existencia no es ninguna casualidad, ni mucho menos un accidente. La existencia de cada ser humano tiene un propósito que debe ser cumplido. Y en este sentido, nuestra vida presente, esta vida que quizás podemos decir, todos sabemos que nos vamos a morir, ese es el decir de muchos hoy en día. Sí, yo sé que me voy a morir en algún momento, no sé cuánto tiempo, pero hay que aprovechar la vida y creemos que aprovechar la vida es vivir como nosotros nos plazca. Pero por eso es que el profeta nos dice, la palabra de Dios nos dice, ojalá fueran sabios. En nuestra vida, en la forma como nosotros vivimos, debemos de manifestar esa sabiduría. Debe haber entonces una consideración al consejo divino. Esa expresión, ojalá, revela en el corazón de Dios un Dios de amor que sufre al ver que los seres humanos eligen caminos de autodestrucción. Qué triste es ver cuando con nuestros hijos a veces toman malas decisiones, marcan sus vidas, se complica su existencia y uno dijera, ojalá nunca hubiera hecho eso mi hijo. O nosotros mismos en nuestra vida personal decimos muchas veces, ojalá nunca hubiera tomado esa decisión. Porque en nuestra vida hay acontecimientos cotidianos que muchas veces marcan, ¿verdad?, nuestra vida. Para el ser humano es muy importante la consideración del consejo de Dios para poder tener una vida tranquila, una vida plena y al final cosechar o lograr el propósito por el cual nosotros existimos. Cuando este versículo dice ojalá fueran sabios, ojalá, ¿verdad?, que comprendieran esto, dice la palabra del Señor, da también, ¿verdad?, la intención o más bien la consideración de que el ser humano es un ente con libre albedrío. Y en este sentido, ¿verdad?, se da la libertad al ser humano para que determine cómo vivir. Lo cierto es que muchas veces utilizamos esa libertad de vivir como nos place, pero no con sabiduría. Así que de eso se trata este versículo. Es muy importante como creyentes, como conocedores también de la palabra de Dios, que nosotros entendamos. Y otro aspecto que también podríamos considerar es el periodo de la historia de la vida en el que nos ha tocado vivir. En este devocional nosotros encontramos el siguiente comentario. El Señor conoce el fin desde el principio. Muchos bajarán al reposo antes de que la rigurosa prueba de fuego de los últimos días caiga sobre el mundo. El presente en el cual nosotros estamos existiendo, apreciados hermanos y amigos, es un tiempo muy difícil. Son días peligrosos. Estaba profetizado que sería así. Estaba profetizado que los días que serían la antesala de la venida de Jesús, serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que habrían manifestaciones en la naturaleza, en la tierra, en el cielo, en el ser humano, en muchos aspectos. Y a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, la situación de existencia será todavía más complicada. Sin embargo, dentro de las medidas que el Señor tomará para los escogidos, para los fieles, es verdad para muchos en la consideración del descanso, del reposo. Por eso este pensamiento nos dice que al conocer Dios el fin desde el principio, en su misericordia, hará que muchos bajen al reposo antes de la prueba rigurosa de fuego que vendrá en los últimos días a este mundo. Entonces, la muerte no podemos nosotros solamente considerarla como un acontecimiento duro,
difícil, lamentable. También la muerte podemos decir de que es una muestra de misericordia, una muestra de amor por parte de nuestro Dios para poder resguardar y asegurar la salvación de los escogidos. Nuestro Señor Jesús, el Redentor del mundo, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesús. Hoy en día también cuán conveniente es que los mortales finitos se sometan de la misma manera a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Qué interesante la actitud de Jesús. Él depuso su voluntad, depuso la forma como vivió y la relacionó y la afirmó en lo que es la voluntad de Dios. Hasta el momento más difícil, hasta en los últimos momentos de su vida, como humano, como persona, como hombre, depuso su vida a la voluntad de nuestro Dios. Él dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué importante, apreciados hermanos, es poder considerar la sabiduría con la cual nuestro Redentor vivió. Es un ejemplo para nosotros. Debemos de considerar mucho la forma en la cual nuestro Señor Jesús vivió y también en la forma como nuestro Señor Jesús también depuso su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. La lectura continúa diciendo: no podemos contar sino con una vida muy breve, y no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos sus intereses. La eternidad se extiende ante nosotros. El velo está a punto de descorrerse. Unos pocos años más, y para cada uno de nosotros, contando en el número de los vivos, ha de consumarse el mandato: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el santo sea santificado todavía. Eso lo dice Apocalipsis 22:11. Apreciados hermanos, la vida del ser humano es efímera, es breve. La palabra de Dios la compara como una flor que en la mañana surge, pero en la tarde se marchita. Así es la vida del ser humano, es como una brisa que pasa. A pesar de que nosotros quizás vivamos una vida longeva, pero ante los ojos de Dios es como una estrella fugaz. Pero con ello también, aunque nuestra vida pueda ser breve o pueda ser larga, lo cierto es de que la forma como hayamos vivido trascenderá en nuestro destino eterno. Tenemos que determinar en qué condición vivimos, si vivimos en justicia, si determinamos vivir como injustos, si vivimos en santidad o vivimos en inmundicia. Todo eso llegará el momento en el cual también sellará nuestro destino eterno. Hay una pregunta que hace este devocional: ¿estamos preparados? ¿Para qué estamos utilizando nuestra vida? ¿Solo para satisfacer nuestros deseos? ¿O aparentemente sí estamos viviendo bajo la condición de Dios según nosotros, pero no según lo que la Biblia dice? Por eso es que vuelvo al versículo cuando dice: ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y que comprendieran, dice, su postrimería. En realidad, apreciados hermanos, nosotros estamos comprendiendo hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que estoy sellando en mi vida para un destino final? Hay otra pregunta por eso que se nos hace: ¿estamos preparados? Otra pregunta que se nos hace: ¿hemos hecho conocimiento con Dios, el gobernador de los cielos, el legislador, y con Jesucristo, a quien mandó al mundo como representante suyo? Cuando nuestra obra vitalicia haya terminado, podremos decir, como Cristo, nuestro ejemplo, dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre. ¿Podremos decir eso nosotros? Pues el momento para reflexionar es hoy, apreciados hermanos. Quizás hoy usted puede estar gozando de salud, de juventud, esté en el esplendor de su vida según usted, pero déjeme decirles de que llegará el momento en el que esos días pasarán, y de manera repentina podría ser una enfermedad, un accidente o qué sé yo.
Podría ser también que la saeta de la muerte amenace con arrebatarnos la vida. Pero no es ese el punto que nos debe de preocupar, sino en qué forma vivimos los días, los años que Dios nos ha permitido vivir en esta tierra. Apreciados hermanos, Dios nos permita vivir con sabiduría, para que nuestro destino, como lo he dicho repetitivamente en esta meditación, también sea acorde, sea satisfactorio a los anhelos de nuestro corazón. Hermanos queridos, preparémonos, porque puede suceder dos cosas. Puede ser de que la muerte toque la puerta de mi vida, o que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Lo cierto es que vivimos en un tiempo muy delicado, un tiempo crucial. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la humanidad, y la forma en la que nosotros vivamos no solamente afectará a las personas que están alrededor nuestro, sino sobre todo nuestra propia vida personal y también nuestra propia vida eterna. Así que, apreciados hermanos, el Señor pueda bendecirles en esta ocasión, y que nosotros, ¿verdad?, estemos preparados, estemos protegidos en los brazos de nuestro Salvador, aun cuando tengamos que atravesar por los tiempos difíciles que habrán de venir sobre esta tierra. El profeta Daniel habla acerca de eso en el capítulo 12. Habla acerca de un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero él promete y dice: pero será librado tu pueblo, los que estén escritos en el libro. Apreciados hermanos, que nuestra lucha sea estar registrados en los libros celestiales, y que nuestro nombre no sea borrado de allí. Que el Señor les bendiga en este día, que les colme un día próspero y con nuestros pensamientos enfocados en vivir para agradar a nuestro Dios. Hagamos una oración para culminar con nuestro devocional. Amante Padre y soberano Dios que está en el cielo, muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en tiempo oportuno nos hace reflexionar acerca de nuestra forma de vivir. Perdone nuestros pecados, si hemos sido descuidados, si hemos vivido conforme a nuestra propia complacencia, perdónenos y ayúdenos, Señor, para de aquí en adelante mejorar. Bendiga a todos los que serán parte de esta reflexión. Ojalá, Señor, que estos comentarios puedan ser de ayuda, que el consejo de su palabra, Señor, nos estimule para no vivir de una manera irreflexiva, sino al contrario, para vivir con sabiduría. Guarde a cada hijo suyo, Señor, en el trabajo, en los afanes, supla todas las necesidades que puedan haber. Si hay enfermedades en nuestros familiares o en carne propia estamos experimentando esto, problemas económicos, cualquier que sea la necesidad, que usted pueda hacer, Señor, el consuelo, el auxilio para cada uno de sus hijos. Guárdenos y en este día acompáñanos. Lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, es así como hemos concluido nuestro devocional. No me queda más que despedirme y siempre recordarles la invitación para nuestras programaciones, para que juntos, ¿verdad?, meditemos aunque sea unos minutitos del consejo divino, y así, ¿verdad?, podamos siempre avanzar hacia el encuentro con nuestro Salvador. Que Dios pueda bendecirles en este día. Amén.